agua de vida y de sanidad. La palabra santa, alivia, verdad. Solo a los sedientos será eficaz, pues nos lavará de toda maldad y entrarán en paz. Eres fuente tú, yo vasija soy. Lléname, Señor, a tus pies estoy. Siento sed de esa agua tan eficaz, que se dice lava toda maldad. Ahora mismo siento necesidad, pues he sido vil, lleno de impiedad, mi vida fala. Eres fuente tú, yo vasija soy. Lléname, Señor, a tus pies estoy. Hazme asimilar tu palabra, oh Dios. Haz penetre en mí tu verdad, Jesús. No permitas que en oscuridad. Quiero comprender para obedecer. Quiero vida y luz. Eres fuente tú, yo vasija soy. Lléname, a tus pies estoy. Última estrofa. Toda esa palabra me removió el sinfín de lacra que hay en mi ser. Como sucio puedo permanecer. Lávame, Señor, límpiame, Señor, tuyo quiero ser. Eres fuente tú, yo vasija soy. Lléname, Señor, a tus pies estoy. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito para que, tomando la Biblia en sus manos, vamos a leer la epístola a los Hebreos y continuamos avanzando con nuestra escuela dominical, con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer la palabra del Señor, amados hermanos, los versículos 35, 36 y 37. Hebreos capítulo 11, versículos 35, 36 y 37. Si ya lo tiene, leamos unidos la palabra del Señor, y dice la Escritura así: las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Oramos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa mañana nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias, pues tenemos, Señor amado, tu palabra gloriosa. Vamos a meditar en ella. Permite que seamos edificados, bendecidos con tu palabra gloriosa, Señor. Aumenta nuestra fe, afirma nuestra fe, corrobora nuestra fe, Señor. Hazla fuerte y podamos, Señor, manifestar una confianza plena en ti en medio de las aflicciones. Muchas gracias por tu pueblo, muchas gracias por tu iglesia.
Permite que podamos comprender, Señor amado, tu palabra y lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, sabiendo que haces más, que eres en nuestra vida. Señor, nos abandonamos en tus manos preciosas. Por Cristo te lo he rogado. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Gracias a Dios tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 859. Y tenemos nosotros, amados hermanos, un tema general. Vamos a decirlo todos unidos. El tema general de nuestras enseñanzas dice así: la doctrina de los apóstoles. Una vez más, como dice, la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que, amados hermanos, consideramos en nuestras escuelas dominicales, doctrina. Y es importantísima la doctrina. Por eso cuando Salomón escribe: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, y nos apoyamos ahí en los 7 puntos doctrinales. Amados hermanos, la doctrina es esa columna que sostiene la vida cristiana. Si no tiene doctrina, tarde o temprano, ¿qué? Se viene abajo. Es importante la doctrina, es primordial. Y hablamos ahora de la doctrina de los apóstoles. Tenemos nosotros un tema del mes, lo leemos y dice: la fe en Dios sostiene a los creyentes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, estamos viendo nosotros esto en este mes. La gente puede tener fe en muchas cosas. Algunos tienen fe en el amigo, otros tienen fe en el trabajo, otros tienen fe en el dinero, otros hasta traen algún amuleto, tienen fe en ese amuleto, otros tienen fe en alguna plantita, y dicen: pon una sábila, pon unos moñitos ahí en la punta y eso te va a alejar las malas vibras y cosas de esas. Ponen su fe ahí. Eso no es tener fe en Dios. Aquí estamos hablando netamente la fe en Dios. No en otra cosa, no en otra cosa. La fe en Dios. Así, la fe en Dios sostiene a los creyentes. ¿Y por qué algunos abandonan la fe cristiana? ¿Por qué sucede que su fe no estaba en Dios? Hay una pantalla, ¿cómo podemos decir? Que parece que esa persona tiene su fe en Dios, pero no es así, no la tiene en Dios. Y tarde o temprano eso se va a tener que manifestar. Así, esa fe en Dios. Por eso hablamos, la fe en Dios sostiene a los creyentes. Y nosotros vimos que sostiene a los creyentes en el triunfo, así. Y lo vimos la enseñanza pasada, cómo el Señor a cada uno de esos hombres, amados hermanos, que nosotros vimos, y son héroes conocidos, como Gedeón, como Barak, como Sansón, como Jefté, como Samuel, amados hermanos, cómo el Señor los sostuvo, pero cómo el Señor nos presenta también las debilidades de cada uno de ellos para manifestar su gloria en ellos. Y les dio victoria. Y ahora nosotros vemos el título de nuestra lección: la fe en Dios sostiene a los creyentes, ¿en dónde? En el sufrimiento. Y es algo que a nuestra carne no le agrada, ¿qué? No le agrada mucho. Y es algo que a nuestra carne no le agrada mucho. Pero la fe tiene que ser probada para ver si es genuina. Esto es importante. Mire, esto el apóstol Pedro, amados hermanos, nos habla muchísimo acerca de eso. Y pues como no, pues estamos hablando de los cristianos expatriados que andaban huyendo por la persecución. Y entonces él dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, así como el oro, para que quede genuino, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo ¿qué? Fuere manifestado. Por eso hablamos de esto: la fe en Dios sostiene a los creyentes en el sufrimiento.
En el sufrimiento. ¿Y quién es el que permitía todo esto? Dios. Dios. Y a veces para más de uno es complicado entenderlo. La manera en que Dios soberanamente trabaja con su pueblo. Y aquí estamos hablando cómo esa fe en Dios los mantenía así en la carrera cristiana, en medio de todo. Por eso cuando el apóstol Pedro, amados hermanos, él nos habla acerca de la voluntad de Dios y el sufrimiento, y él nos dice, en Primera de San Pedro 3:17, él dice, porque mejor es que padezcáis haciendo bien. Así está diciendo el Señor. Es mejor que padezcáis haciendo bien si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? Que ese creyente, ¿qué? Sea afligido. ¿Se da cuenta? Y Dios tiene un propósito en medio de esa aflicción. Por eso es que está diciendo, es mejor que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque a veces el creyente dice, no, el diablo me está afligiendo, y el diablo. No, Dios está permitiendo que tú seas afligido para tu bien eterno. Esa es la voluntad de Dios. El versículo 19, amados hermanos, dice de la siguiente manera. Perdón. Aquí mismo, versículo 19, pero del capítulo 4, dice, y por eso los que son afligidos, según la voluntad de Dios. Bien, estamos hablando de los cristianos que estaban siendo perseguidos, que les quitaban sus tierras, y era una persecución espantosa, pero que Dios estaba permitiendo esto, que era la voluntad de Dios. Por eso es que está diciendo, por eso los que son afligidos, según la voluntad de Dios. Dice, ¿qué hago? Encomiéndenle sus almas pues a Dios como a fiel creador, haciendo bien. ¿Se da cuenta? Y tenemos muchísimos ejemplos cuando el diablo pide la vida de los apóstoles o de los discípulos para zarandearos como a trigo. El diablo los iba pero a zarandear, hermano. Y el Señor les dice, yo voy a rogar por ustedes. O sea que el Señor le dio permiso al diablo. Esa era la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos. Es lo que tenemos nosotros que entender. Entonces, por eso hablamos de esto. La fe en Dios sostiene a los creyentes en el sufrimiento. Y cuando nosotros vemos en Romanos 12:12, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma y les dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Miren las características de un cristiano que tiene una fe genuina, una fe viva. Y que en medio de las adversidades, amados hermanos, él manifiesta una total confianza en el Señor, de tal manera que está diciendo, gozosos en la esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Es Cristo. ¿Cuándo muere esa esperanza? Nunca. Nunca. Y aquí nos está presentando a estos hombres de fe, a estos cristianos, amados hermanos, que muchos de ellos prefirieron morir. Bueno, yo prefiero morir por Cristo. Así. Oye, pero vamos a hacer algo, un rescate. No, ningún rescate. Yo muero por la causa de Cristo. No, pero un rescate, que no. Que no. Hermano,
¿Cómo Dios a través de la epístola a los Hebreos nos alienta para vernos nosotros en el espejo del sufrimiento de estos creyentes y que decimos, no, Dios mío, nosotros no sufrimos ¿qué? Bueno, ni sufrimos nada. Somos bien chillones y bien sentidos. Imagínense sufrir como ellos. Y una fe pero firme. Una fe tan grande. Y vemos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes. Sí, ahí en la oración manifestando su dependencia en Dios. Su dependencia en Dios, su dependencia en Dios, siempre en la oración. ¿Por qué? Porque uno dice, Señor, yo te necesito. Él ya sabe lo que le voy a pedir, pero yo estoy manifestando mi necesidad y mi dependencia de Él. Por eso oro. No porque Dios no sepa lo que yo necesito, no porque Dios no sepa lo que me hace falta, no porque Dios sea ajeno a mi dolor o a mi necesidad. Dios lo sabe todo, pero yo tengo que venir a Él en reconocimiento y dependencia de Él. Por eso doblo mis rodillas. Como decía el salmista, como los siervos miran a la mano de sus señores. ¿Por qué los siervos miran a la mano de sus señores? Porque los esclavos dependían totalmente ¿de quién? De sus amos. Para todo. Así como los siervos dependen en su totalidad de sus amos y las siervas dependen en su totalidad de sus amas. Decía el salmista, así nosotros, nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que haya de nosotros misericordia. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Así, en la decisión que Él tome para nosotros. La verdad práctica dice, el hombre sin Dios, vamos a leerlo, dice, el hombre sin Dios se hunde en el sufrimiento, pero el Hijo de Dios en el sufrimiento es sostenido por la fe en el Todopoderoso. Sí, y ya usted sabe eso de la depresión y el que no tiene al Señor, pues es que es natural. Pues es natural, hermano. Es natural que se hunda, que se suma ahí en la depresión. Por eso nosotros debemos siempre ir a Cristo Jesús. Por eso es nuestra dependencia. Por eso es la oración. Vamos al sitio de la oración, ahí le pedimos al Señor, ahí clamamos a Él. Ahí presentamos nuestra querella delante de Dios en esos momentos de aflicción. Y es una realidad cuando nosotros leemos el hombre sin Dios se hunde en el sufrimiento. Y ya le pasa algo, alguna decepción, algún fracaso, alguna traición, amados hermanos, y se hunde. ¿Y qué quiere de la vida? Ya no quiere nada, ni bañarse. Y ahí está nada más metido en cama. ¿No tiene ganas de qué? No tiene ganas de nada. De nada. Oiga, pero en nosotros, usted no puede estar así. Nosotros tenemos a Cristo que es nuestra esperanza. Él es nuestra fortaleza. Y nosotros enfrentamos aflicciones, hermano. Y aflicciones bastante grandes. Pero Dios ha sido bueno. Por eso es que leemos, el Hijo de Dios en el sufrimiento es sostenido por la fe, gozosos en la esperanza. Y lo que decía la epístola de Santiago, lo que nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas. Gózate. Gózate. Y la causa del gozo no es por lo que me esté provocando la aflicción, sino por el resultado. El resultado. En las aflicciones sabemos que saldremos victoriosos. Tenemos nosotros nuestro comentario y dice: la fe en Dios es tan importante que no toda la gente goza de ella. Pues se tiene que vivir una vida sometida a Dios. Ahora ya nosotros ya vimos que la fe es un don de Dios. Y eso ya lo tenemos bien entendido. La fe es un regalo de Dios.
La fe no es algo que aparezca espontáneamente. Dice, hoy me levanté con mucha fe de Dios. No, no es así. La fe es un regalo de Dios, un don de Dios. Y Dios hace nacer la fe por medio de la locura de la predicación. Por eso es que tenemos nosotros bien presente, amados hermanos, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la manera en que nace la fe, eso lo tenemos claro. Ahora, leemos, la fe en Dios es tan importante que no toda la gente goza de ella y es una verdad. Pues se tiene que vivir una vida sometida a Dios, es negarse a sí mismo y no cualquier persona está dispuesta a esto. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, sabemos que esto equivale a sufrimiento. Ahora, por eso es que la vida cristiana es un milagro. Porque no se trata nada más de que yo me voy a someter a esto, me voy a someter a aquello. No, haz lo que quieras y no vas a aguantar y vas a ser un desertor. La vida cristiana es un milagro. Y es el Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón del creyente que es sostenido por la fe. Es un milagro. Y cuando nosotros vemos aquí, amados hermanos, a cada uno de estos hombres de Dios, y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo se mantuvieron? Es que Dios los sostuvo por medio de la fe. Pero la fe en Dios. La fe en Dios. Pero en medio del sufrimiento por Cristo, Él sostiene nuestra vida en su camino, y es a través de esta lección que veamos que la fe en Dios sostiene a los creyentes en el sufrimiento. Y uno atraviesa, les decía en la lección pasada, lo que dice la Escritura, cuando pasares por las aguas yo seré contigo, y si por los ríos no te anegarán, si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y eso es una verdad, no es que si a lo mejor paso, no, la fe tiene que ser probada. Vamos a pasar por aflicciones para ver lo genuino de nuestra fe. Así. Y tiene que ser pasada por la aflicción. Ahora, la fe en Dios sostiene a los creyentes en el sufrimiento. Número 1, la muerte por el martirio. Como dice nuestro texto, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Y es verdad, amados hermanos, que algunos el Señor obró y resucitaron. Esa es una realidad. Pero otros fueron estirados, es decir, atormentados, y la palabra griega es para esta palabra es cuando a alguien lo agarran con un garrote y lo empiezan a martirizar a puro garrotazo hasta que muere. Ahora, ya estamos hablando aquí nosotros porque esta epístola nos anima a seguir adelante en medio del sufrimiento. Y vemos nosotros aquí a estos cristianos, a estos hombres de Dios, y que ya nos está diciendo, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, pero unos fueron estirados, estrangulados, no aceptando el rescate. Ahí, o niegas al Señor y mira, y te quedas libre. No quiero, prefiero que la muerte. Aquí está el rescate, tómalo. Que no quiero negar al Señor, jamás. 1000 veces que la muerte, la tortura. Negar al Señor, no. Entonces, amados hermanos, no fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. En el Antiguo Testamento leemos que tanto Elías como Eliseo resucitaron a jóvenes que estaban muertos y se los devolvieron a sus madres. Eso, ahí tenemos la cita donde nos habla de eso. Los relatos de los oscuros días de la persecución que llevó a la revuelta macabea eran bien conocidos por el pueblo judío, al que el escritor de Hebreos se dirigía. Estos mártires sufrieron y murieron a causa de su fe. Ellos esperaban una mejor resurrección, es decir, ellos no esperaban volver a esta vida terrenal,
Una mejor resurrección significa una renovación perenne de la vida ante la presencia de Dios. El Señor dice que los que pierdan su vida por causa de Él, ¿qué cosa? La hallarán, así dice, la hallarán. Esto equivale a sufrir por Cristo, a padecer por Él, a ser despreciado, aborrecido, perseguido, martirizado y aún asesinado. Sin embargo, hay una gran promesa de parte de Dios, que si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero aquí estamos viendo nosotros, amados hermanos, este ejemplo de hombres de fe, que sin embargo nosotros inmediatamente vemos que nos rebasan, pero rapidísimo. Y ahí es donde vemos el milagro, cómo Dios los sostiene a ellos a pesar del desprecio. Y Dios los sostiene, Dios está trabajando ahí. Fueron aborrecidos, perseguidos, martirizados y vemos asesinados. Pero nunca ellos comprometieron la fe. El problema es cuando se compromete la fe. Hermanos, esto nos lleva a una exhortación muy especial, porque hay quienes comprometen la fe por nada. No, hermano, es que si me dijeron que si no brindaba y me echaba aunque sea un sorbo, y todavía le hacían, se me hacía la boca agua, hermano. Que si no me echaba un brindis, me corrían del trabajo. ¿Y qué hizo? Comprometió la fe por un miserable trabajo. ¿Qué decían estos cristianos? Prefiero que la muerte, así literalmente la muerte. No estamos hablando de un despido. ¿Se dan cuenta cómo podemos vernos en este espejo y decir, nuestra fe es muy qué? La verdad que nuestra fe es muy pequeña, hermano. Yo no sé, bueno, quiero preguntarles a ustedes, ¿alguno de ustedes alguien le ha cacheteado por predicar el evangelio? Me refiero por predicar la palabra. Y diga, cállate y cachetadón ahí. ¿Algunos le han dado? O que le hayan escupido la cara. Cállate y pum, le escupen la cara. Porque puede pasarle a alguien. Pero quiero ir a esa parte. ¿Alguien por la causa de Cristo le han escupido la cara? Y cuando uno ve esto, a nuestros hermanos, la sangre derramada, hombres que no se movían por nada, su fe en el Señor, la fe no estaba comprometida, no, su mirada en el Señor, sabían en quién habían creído. Por eso es que dice, unos fueron estirados no aceptando el rescate. Hay tantas cosas donde la fe, amados hermanos, se compromete y dice, es que tengo que dar la cooperación para San Judas. Es que tengo que, y ahí va ya la idolatría. ¿Por qué? ¿Que tu fe no está en Cristo? En Cristo el Señor. Por eso es que nos enseña, amados hermanos, nos enseña tanto la fe de estos hombres. Fueron estirados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Y ahí es donde uno ve el milagro.
Vuelvo a repetir, no nada más a decir, yo quiero ser cristiano, me gusta ser cristiano. No. La vida cristiana es un milagro. Es un milagro de Dios. Entonces, otros, ya nos está diciendo aquí la Escritura, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Ahora, estamos viendo la fe en Dios sostiene a los creyentes en el sufrimiento. Y ya hablamos nosotros de los vituperios, pues son las burlas. Yo creo que eso sí, uno lo experimenta mucho y es más común el que se burlen de uno. ¿Qué le han dicho a usted? Ay, hermanos, me pongo a llorar, mejor sígale. Está bien, continuamos. Pero sí, las burlas, los vituperios, azotes y además de esto, ¿qué? Prisiones y cárceles. Hermanos, si es por la causa de Cristo, no hay ningún problema. El Nuevo Testamento nos enseña que el vituperio, las flagelaciones y la prisión eran cosas bastante comunes. Así era muy común, amados hermanos. Era muy común. Jesús tuvo que soportar las burlas de los judíos y de los soldados, sufrió flagelamiento durante su juicio en la corte de Poncio Pilato. Usted lo puede leer ahí en San Mateo 27, 26. Y bueno, usted ya lo sabe, todo el sufrimiento del Señor, siendo Él inocente, santo, perfecto. Y se burlaban de Él, así. Y la Biblia nos va presentando porque nos va dando ejemplos. Por ejemplo, Nabot, el jezreelita, aunque era inocente, fue apedreado por la malvada Jezabel, porque su esposito quería esa viña. Dice, ¿que no eres tú el rey? ¿Y que lo manda a matar? Así. También los profetas del Señor fueron muertos. El rey Joacín, en días de Jeremías, mató a espada al profeta Urías. Este profeta había profetizado en el nombre del Señor y predicho la destrucción de Jerusalén, que es lo que nos dice Jeremías 26, 20 al 23. Amados hermanos, y esto no nos debe sorprender porque a veces uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué el hermano murió así? Por la causa de Cristo, por la causa del Señor. Hay quienes han atravesado por momentos bastante feos. A mí una de las muertes que más me impacta es la del protomártir San Esteban. Apedreado. Porque más de uno llega a pensar, mira cómo murió y el Señor no lo defendió. No, si no se trata de eso, sino que su fe estaba puesta ¿en quién? En el Señor. Y es impresionante la muerte del protomártir porque él no estaba mirando a los que lo estaban apedreando, sus ojos estaban puestos ¿dónde? Y eso nos enseña que hay un problema, hermano, hay un problema cuando ponemos nuestros ojos en la aflicción. Deja de mirar la aflicción, mira a quién, mira a Cristo, mira al Señor. ¿Usted cree que sus sufrimientos son mayores a lo que nos está presentando la Escritura? No, es que yo sufro mucho, hermanos, porque aquí en el templo un hermano me sacó la lengua. Ay, qué sufrimiento. Ya se va a ir de la congregación. Está sufriendo mucho. Qué dolor. Vamos a ayunar 40 días para que se le sane ese dolor. Oiga, estamos hablando de una fe que bastante débil. Por eso es que nos está animando, Señor, ayúdanos. Como aquel hombre que le dijo al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. O los discípulos, Señor, aumentanos ¿qué? Aumentanos la fe. Auméntame la fe, Señor. Estoy muy lejos.
Y al hablar de prisiones y cárceles, muchos de estos hombres de Dios fueron encarcelados. Jeremías fue azotado y echado en prisión en la casa de la mazmorra. Hay que leer todas esas citas, hermanos. Ahora, si hablamos de Jeremías, cada vez que hablaba, hermanos, lo abofeteaban, lo echaban a la cárcel, hasta que llegó el momento en que Jeremías ya no podía, dice, ya no hablaré más en tu nombre, ya no, Señor, ya no hablaré más en tu nombre. Era un sufrimiento. Y cuando él dice, yo ya no voy a hablar, ya no voy a predicar, pero fue en mí como un fuego metido en mis huesos. Mire cómo la fe en el Señor, porque ¿quién creyó a la predicación de Jeremías? ¿Quién se salvó? Nadie. Ahora, ¿cómo se sentiría usted predicando, y ya lleva aquí y está haciendo lo que le toca, pero dice, hermano, no se ha salvado ninguno, nada más se burlan de mí, nadie quiere? Y así le pasó a Jeremías, predicó. Por eso el profeta llorón, ¿cómo lloraba? Ay, Señor, nadie quiere. Lloraba y escribe el libro de las lamentaciones por los juicios que iban a venir, porque él sabía lo que le esperaba al pueblo. Es terrible, y uno sabe lo que le espera al que no se arrepiente. Y más que llorar por él, lloraba por lo que venía para ellos. Que Dios tenga misericordia. Y ahí está, amados hermanos, Jeremías, sostenido por la fe. Y al hablar de Herodes encarceló, al apóstol San Pedro. El apóstol San Pablo fue azotado y encarcelado en Filipos. Ya usted conoce la historia, los azotaron. Y en Roma fue decapitado. ¿Qué decir de Juan Bautista? Estamos hablando de hombres de Dios que por la palabra, por causa de la predicación, y él por decir la verdad, dice, anda muy predicador, nada más quítenle la cabeza y tráiganmela en un plato y que se la quitan. El apóstol Pablo. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? Eso es impresionante. Cuando él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero él no termina en derrota, él sabía que iba a ser, amados hermanos, enjuiciado y la muerte ya. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Se da cuenta por qué entendemos la vida cristiana como un milagro? Porque el que te va a sostener es Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es glorioso. Y ahí están terminando, amados hermanos, su carrera. Aquí es donde nosotros vemos el éxito bíblico. Este es el éxito bíblico. ¿Cómo terminaron? Fieles al Señor. A lo mejor para muchos, que dicen, ni vale. Bueno, para ellos. Pero la muerte de los santos es preciosa para Dios. Es preciosa para el Señor. En Roma el apóstol Pablo fue decapitado. Estos hombres y muchos más sufrieron por la causa del Señor, pero padecieron como cristianos y fueron sostenidos por la fe en Dios.
Primera de San Pedro 4, 14 al 16. Siempre les digo, lean Primera de San Pedro, Segunda de San Pedro, todo completo, todo completo, porque nos habla de las aflicciones, desde el principio hasta el final. Y cómo Dios va obrando. Mire, como dice aquí, si sois vituperados en el nombre de Cristo, entonces ¿qué? Sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. ¿Se da cuenta? La gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos, no. Pero si alguno padece como cristiano, ya nos anima ahí. Si usted está padeciendo por ser cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Ya no se avergüence, hermano. No. Si alguno padece como cristiano. Yo estoy luchando mucho porque todos me burlan, me aborrecen, me sacan siempre de todo, me desprecian por ser cristiano. Hermano, si usted está padeciendo como cristiano, no se avergüence. Usted glorifique a Dios. Usted déle la gloria al Señor. Y mire, lo que más duele es el desprecio de la propia familia. Porque a veces dice, bueno, me burla o me desprecia alguien que no es de mi familia. Hablando de nuestra familia de sangre, dice, bueno, lo tolero y no me afecta tanto. Pero el problema se torna difícil cuando es que la propia familia. Ay, otra vez con tu cultito. Ay, otra vez. ¿Qué tanto lees? Y le dicen al hermano, a la hermana, ¿qué tanto ayunas? Ahí te vas a morir y Dios nunca te va a contestar. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Para qué? ¿Tú crees que de eso vas a vivir? Y hacen mofa de uno. ¿Tú crees que eso te va a ayudar? Y hacen mofa de uno. ¿Qué muy santo? Están bonitas tus alitas, hasta dicen. Y luego viene el vituperio. Yo te conozco. Acuérdate cuando andabas conmigo. Y uno queda callado y uno nada más tiene la palabra aquí. Y el Espíritu Santo, si eso erais algunos, mas ya soy lavado, mas ya soy santificado, mas ya soy purificados. Eso era. Pero ahora en Cristo somos hijos de Dios, limpios y lavados por la sangre preciosa de Cristo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence, iglesia, no se avergüence, hermano. Glorifique a Dios en esta parte, por ser participante de esa aflicción, de ese padecimiento. Así. También, porque nos sigue diciendo la Escritura, aquí donde nosotros leímos en Hebreos, y ya nos está diciendo el versículo 37. Bueno, tenemos el punto 3, ser apedreados, aserrados, morir a espada, vivir errantes, pobres, angustiados y maltratados. Fíjese ya todo lo que estamos viendo en este punto 3. En medio de las aflicciones, ¿qué pasó con ellos? Fueron que apedreados, aserrados, murieron a espada, otros vivieron ¿qué? Errantes, otros como toda la vida muy ¿qué? Pobres,
otros angustiados y maltratados. Por eso dice el texto, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y estamos viendo nosotros esto, la fe en Dios sostiene a los creyentes en el sufrimiento. ¿Y qué dijeron estos hermanos? Como hoy, ¿se da cuenta del problema de la contaminación de la doctrina? Cuando le predican a alguien, le dice, ven a Cristo, vas a prosperar, Él te va a hacer rico, mira, pacta con Dios y entonces tú vas a tener 3 camionetas. ¿Cuántos quieren 3 camionetas? Hermano Israel, ¿usted cuántas quiere? Y dice, yo 4, hermano, le va a dar 5. Y entonces, a ver, ¿usted cuántas quiere? Y oiga, ¿ese es el evangelio? Ese no es el evangelio. Y cuando viene la aflicción, y cuando sacamos de la galería a estos hombres de fe y les preguntamos, oye, ¿tú qué piensas de este mensaje de la prosperidad? Que toda su vida fueron pobres, perdieron sus casas, sus hogares y tuvieron que andar, ¿qué? De acá para allá huyendo por las cavernas, llorando. Muchos perdieron a sus hijos. Cuando vemos todo lo que pasaba en las catacumbas y que nunca se volvían a ver. Pero en esta tierra no se volvían a ver. Pero se volvieron a ver con Cristo el Señor. ¿Se imagina la fe de esta gente? Por eso, hermano, el Señor nos anima. Usted está batallando. Y uno dice, no, pues lo mío parece más un juego de la comidita de esa de los niños. Porque la aflicción que estoy pasando no tiene ¿qué? No tiene comparación. Oiga, ¿quién de nosotros, algunos de ustedes lo han apedreado? Aunque sea así, digamos, simuladamente, que les digan, aquí no lo queremos y le avientan unas 2, 3 piedras. No como San Esteban, que lo entierren a piedrazos. No, sino que dice uno, no me han apedreado. No me han apedreado. Algunos de ustedes lo han aserrado. Ya no estuviera aquí, ¿verdad? Hermano, a mí me partieron en 2, a mí, hermano. Y luego me pegaron con cola loca. Aserrados, tentados, muertos a cuchillo. No, pues en la Biblia tenemos muchos ejemplos. A Jacobo lo mataron a cuchilladas. Anduvieron de acá para allá porque perdieron todo. Hermano, no se preocupe, porque muchos de ustedes sí han vivido esas experiencias de perder o que les quitaron sus casas por alguna razón. Y otra vez vamos con la familia, que cuando muere el familiar, el patriarca de la casa y que deja una herencia y alguien vivía ahí y dice, no, pues ya te sales o te corro, cosas de esa naturaleza. Y que uno empieza enfrascado a pelear y ahí se pasa la vida. Pues deje que Dios sobre, si Dios se lo da, que se lo dé, y si Dios se lo quita, pues se lo quita, como dijo el patriarca Job, Jehová dio, Jehová quitó. Vamos a decir que no nos duele. Yo no sé si a alguien de ustedes le han robado un carro. Me robaron mi carcachita y a lo mejor le digo, ay hermano, su Chevy de a peso. Pues ese es el que me trae, yo lo quería mucho. Ese es mi Chevy de a peso, pero a mí me sirve. Pero se lo robaron. Pero nuestra mirada está puesta en el Señor. Porque aquí dice que anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, gente pobre, y el evangelio de la prosperidad marca mucho. Tú eres pobre porque no tienes la aprobación de Dios. Y la verdad, la Biblia está diciendo otra cosa. La verdad que nosotros vemos en la historia del rico y Lázaro, ¿cómo era Lázaro? Un indigente. Hasta los perros le lamían, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Dios se olvidó de él? No. Yo sí me he encontrado indigente, una sola ocasión me encontré un indigente cristiano. Hermano, yo no sé la razón por la cual Dios me tiene aquí, pero yo aquí predico la palabra, yo vivo en la calle, yo vivo en los basureros, pero yo amo a mi Señor. Y soy feliz con Cristo. Y uno se queda impactado. Porque de pronto uno dice, Dios mío, ¿cómo? Pero cuando uno va a las Escrituras y va a Hebreos y va a lo que enseña Jesús, aquel Lázaro. Y cuando él dejó esta tierra y entró en el seno de Abraham, y ahora, aquel estaba muy bien y el rico, ¿cómo estaba? En grandes tormentos. ¿Se da cuenta? La fe de estos hombres puesta en el Señor. El profeta Zacarías, por hablar la palabra de Dios, murió apedreado en el patio de la casa de Dios. Esteban murió apedreado, ustedes ya saben, es el protomártir. Hay una fuerte tradición que dice que el profeta Isaías fue aserrado, cortado por la mitad con una sierra de madera. ¿Se imaginan, amados hermanos? Una sierra de madera y lo cortaron en dos. Por eso uno dice, y dice uno, Señor, ay, ayúdame, Señor, a estar fresco, firme, fiel a ti, Señor. Esto sucedió durante el reinado del rey Manasés. San Juan Bautista fue encarcelado y degollado también por estar hablando la verdad. Jacobo fue asesinado. Y ya después, al siguiente día, el que seguía era Pedro. Pero ahí es donde vemos la soberanía de Dios, porque permite el Señor que muera a cuchillo, pero a Pedro, ¿qué hace? Lo saca de la cárcel. A uno Dios permite, no, este va a morir Y el otro dice, no, el otro no, eso es después. Después. También va a morir por mi causa, pero después. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor le dijo, ¿podréis beber de la copa que yo he de beber? ¿Y qué dijeron ellos? Sí, a veces uno es muy temerario, muy arrebatado. Sí, Señor, vamos a un... ¿Qué van a poder? Pero la beberán ¿cuándo? Después. Despuésito. Van a morir por mi causa. Porque ellos dijeron, Señor, nosotros vamos contigo ¿hasta dónde? Vamos hasta la muerte. Y cuando se trataba la hora de la hora, ¿qué? Salieron corriendo. Como cuando dicen algunos hermanos, no, hermano, con ayuda de Dios, aquí con Cristo el Señor y lo que venga, y de pronto un endemoniado, son los primeros que se avientan hasta por la ventana, ya me voy, dice. Pero Dios los lleva a una madurez porque ellos murieron por la causa de Cristo. Ya después. Así. Pero ya el Señor había corroborado la fe de cada uno de ellos. El profeta Elías anduvo errante en el desierto, así. Muchos de ellos experimentaron la pobreza. Jesús dijo que él no tenía dónde reclinar que la cabeza, así. No tenía dónde reclinar la cabeza. El profeta Jeremías, por hablar la palabra de Dios, fue angustiado muchas veces.
Muchos de ellos fueron maltratados, vituperados, escarnecidos, aborrecidos, perseguidos. Muchos de los héroes desconocidos de la fe tuvieron que vivir en condiciones miserables y bajo sórdidas circunstancias. ¿Se da cuenta cuánto mal ha hecho la distorsión del evangelio? ¿Cuánto mal ha hecho o cuánto mal hace un evangelio distorsionado? Cada creyente tiene que saber, en el mundo tendréis aflicción, natural, eres cristiano, somos peregrinos en esta tierra. Así, amados hermanos, hoy nadie quiere padecer esto, muchos no quieren sufrir por la causa de Cristo. Para otros sufrir por el Señor es sinónimo de descuido espiritual, falta de fe, cuando la realidad es otra. Estos hombres sufrieron por el Señor y por eso están en la lista de los héroes de la fe. Así. Ahora, uno no es masoquista y que anda buscando, yo quiero sufrir. No, por la causa del Señor, predique el evangelio, pero predíquelo con verdad. Hable la verdad, no lo maquille. Y va a ver la reacción. Porque así es la luz lo descubre todo. Entonces, que Dios nos ayude a todos a estar dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Pero esto, amados hermanos, nos debe animar. ¿Está usted desanimado? Entonces cobre ánimo y diga, ay Señor, nosotros ni siquiera hemos pasado de esto. Señor, hermano, ¿se da cuenta cuánto tenemos que agradecerle a Dios? Señor, a mí nadie me ha escupido la cara. Un hermano que me enseñó los dientes el otro día, pero de ahí no pasa, Señor, nada más. Otro que me despreció y me dijo, córtala. Otro que me bloqueó del Facebook y ya ni me habla, pero nada más hasta ahí, Señor. Estoy sufriendo bastante, yo pensaba. Pero cuando vemos aquí a estos hombres que perdieron todo, que se quedaron sin nada, pero siempre con su fe puesta en el Señor. Esto nos anima, hermanos, esto nos anima a nosotros. Ni se preocupe por pequeñeces. No, ni se preocupe, son pequeñeces. Vamos a seguir adelante. Vamos a servir al Señor, vamos a predicar el evangelio, predique el evangelio a su familia, tráigalo, aunque se burlen, aunque se enoquen, y a veces, otra vez tú. ¿No? Y la situación se agrava porque a veces los mismos hijos hasta le faltan el respeto a los padres. Ya, cállate mamá, ya no te quiero oír, ya deja de molestarme, deja de fastidiarme. Y entonces, cuando sucede eso, váyase a leer Hebreos 11, el final. Y reciba ánimo. Reciba ánimo. Sígalo haciendo. Siga predicando. Siga presentando al Señor. Que Dios nos ayude a todos para estar dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Ya vimos a través de esta lección que todos estos héroes de la fe sufrieron. Fueron asesinados, padecieron burlas, golpes, encarcelados, apedreados, anduvieron errantes, sufrieron pobreza, angustiados, maltratados, pero todo por amor a Dios, porque ellos sabían que la gloria es para el Señor. Ellos no están así, ellos no estuvieron así con que querían lugares, fama, respétame, yo soy el apóstol, yo soy el profeta de profetas. Pastor, no me digas así, ese es un título muy bajo. A mí llámame apóstol de apóstoles. Y vaya buscando
títulos, nombres, gente, fama. Y cuando nosotros vamos a ver y se habla mucho del éxito. ¿Cuánta gente tienes? Ay, eres un siervo de éxito. ¿Quieres ver el éxito de los siervos de Dios? Aquí está. ¿Cómo murieron? Otra vez encarcelados, padecieron burlas, golpes, apedreados, anduvieron errantes, sufrieron pobreza, fueron angustiados, maltratados. Por eso nosotros debemos decirle al Señor: Señor, muchas gracias, Señor. Nosotros estamos aquí, Señor amado. Perdónanos porque a veces nos ofendemos por pequeñeces. Perdónanos, Señor. A veces nos entristecemos porque nos hicieron algo, pues algo que molestó a nuestra carne y perdónanos, Señor, porque ni siquiera alguien nos ha dado una cachetada, pero bien puesta, de esa que le dejan marcada la mano aquí. Señor, oye hermano, ¿y usted qué haría? Dice, pues en el nombre del Señor se la regreso. Y sí, hasta le va a aplicar Biblia, todo lo puede en Cristo. No, hermano, no hemos sufrido nada. Hermano, usted está muy bien. Gracias a Dios. Por eso es que tenemos que seguir predicando y luchando. Vamos a predicar el Evangelio, traiga a su familia, ese es el trabajo, traiga a sus hijos. Este es el domingo, el primer día de la semana. Vamos a predicar. No le va a pasar como a esto. Digámosle, Señor, ayúdame. Usted, dice aquí, usted muchas veces se queja de lo que padece, pero nuestro sufrimiento no tiene nada que ver con lo que estos hombres que sufrieron. Y ya nos da un consejo aquí. Dice, ya no se queje. Hermano, ya no se queje. Mejor glorifique a Dios y padezca por causa del Señor. Haga lo que hacían los discípulos ahí en Hechos 5:41, que dice la Escritura de la siguiente manera. Hechos 5:41 dice la palabra: y ellos partieron de delante del concilio, ¿cómo? Gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre, es decir, por la causa de Cristo. Y entonces era un gozo. Póngase de pie, amado hermano, vamos a orar al Señor. Cada uno de nosotros, de rodillas, de pie, como usted guste hacerlo, pero cada uno reflexiona, hermano, en verdad es, bueno, mire, yo estoy aquí, me siento bastante avergonzado, pero me siento apenado delante de Dios. Me siento mal. Cuando yo veo aquí en la Escritura, yo veo un cobarde, o sea, a mí. Y me veo ahí y quejándome en la presencia del Señor. Ay, Señor, mira que lo que me pasa. ¿Qué me pasa? No me pasa nada. Todo nos los ha dado. Pero cuando vemos estos creyentes, ahora, pensemos nada más tantito en nuestros hermanos que estos que han sufrido, que los han sacado de sus casas. Nuestros hermanos en el mundo, ¿qué sufrimos nosotros? Y uno dice, ay Señor, qué vergüenza. Es vergonzoso, perdóname. Perdóname. ¿Por qué no ha venido al templo? Ay, hermano, es que he estado batallando, unas luchas que tengo.
Ay, hermano, qué lucha. Tenemos que decirle, Señor, gracias por mostrarnos tu palabra y por animarnos para que nos paremos firmes, Señor, firmes. Yo ya hasta me estaba acabando, Señor, ya está. Ya estoy, ya, Señor, ya no tengo ni fuerza. Pero cuando vemos aquí estos hombres y tan firmes así, y retando a la muerte de frente, enfrentándola con la fe puesta en Cristo Jesús. Y no porque estuvieran desahuciados por alguna enfermedad, sino porque los iban a matar por la causa de ¿quién? De Cristo. Más nosotros, dice, ya está desahuciado de algo. Bueno, pues enfrentamos la muerte con valentía. Porque nuestra vida está segura en Cristo el Señor. Nuestra fe está puesta en Cristo el Señor. Está puesta en Él. Vamos a orar, hermanos. Cada uno de ustedes conoce su propia vida. Pero ya, como nos aconseja y nos dice, muchas veces uno se queja de lo que padece, pero nuestro sufrimiento no tiene que ver nada con lo que estos hombres sufrieron. Hermano, vuelvo a repetir, me siento avergonzado. Nada más imaginemos cuando el Señor presente a estos hombres, estas mujeres, esto, aquello, lo otro, esos hombres que murieron. Y ya luego dice, seguimos nosotros, ¿qué hiciste? ¿Se da cuenta por qué nos anima el Señor a servirle con alegría, con gozo, a esforzarnos, a trabajar, predicar el Evangelio? Traiga a su familia, hábleles de Cristo. Si soy vituperado, gózate en esta parte, gózate en el Señor. Tu sufrimiento no tiene comparación con lo que estos padecieron. Somos muy exagerados. Como dice, nos hacemos la ¿qué? La víctima. Así que, están muy sufriendo mucho. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Vamos a orar a Dios. Doble sus rodillas de pie como usted guste. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias, Señor. Señor amado, yo quiero darte gracias por la paz que tú nos has dado, el sosiego y el reposo. Nadie nos ha escupido la cara ni nos ha apedreado.